Para que el Señor nos ayude a hacer. Y a lo largo de la historia, mis hermanos, las palabras han tenido un impacto significativo en la humanidad. Desde los grandes discursos que han inspirado naciones para combatir la tiranía, para emprender la guerra, así como las palabras de aliento que han transformado las vidas de personas, las palabras son instrumentos poderosos. Sin embargo, escuche bien, ninguna de esas palabras es tan viva y poderosa como lo son las palabras de Dios. Las Sagradas Escrituras, más conocidas por nosotros como la Biblia, son sin lugar a duda uno de los libros más conocidos, uno de los libros más vendidos, pero también, sin lugar a duda, es uno de los libros más perseguido, atacado y cuestionado. Las personas, al encontrarse frente a las Escrituras, tienen dos caminos: aceptarla o rechazarla, escucharla o silenciarla, atesorarla o menospreciarla, obedecerla o desobedecerla. Y esto es casi entendible, mi hermano, cuando nuestro ejemplo se basa en comparar al incrédulo con el creyente. Pero resulta lamentable cuando ese ejemplo se trae a la vida de los creyentes. Cuando es el creyente el que menosprecia la palabra de Dios, como sucede en el caso que leíamos y que nos ocupa de alguna manera por contexto. Esos creyentes que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no la obedecen. Hermanos, cuando escuchamos la palabra del Señor, Él nos ordena y nos aconseja obedecerla. Así que haciendo lo contrario, desagradamos a Dios. Y de esta manera perdemos la mayor y más grande de nuestras bendiciones. Dice el texto que leíamos hace un momento, el reposo santo del Señor. Entrar a esa tierra prometida, la salvación que ella provee. Esto mismo que les pasó a los israelitas que dejaron de entrar a la tierra prometida, al reposo santo del Señor, por causa de su desobediencia, por causa de si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero para hablar de este distintivo, de esta convicción que tenemos nosotros en esta serie que hemos venido desarrollando, acerca de las convicciones que son importantes, primordiales en nuestra iglesia, sin lugar a dudas debemos acudir a este texto de Hebreos 4, versos 12 y 13, para hablar del tesoro, el deleite, la miel que endulza nuestras mentes y nuestros corazones, la palabra de Dios. Permítame leer Hebreos 4, 12 y 13 para que nos vayamos introduciendo a lo que trataremos hoy. Dice de la siguiente manera, Hebreos 4, versos 12 y 13, para continuar con lo que ya leímos en nuestra lectura congregacional. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada o oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a recibirla con mansedumbre y nobleza, Señor, a que sea fielmente expuesta, pero también que sea fielmente obedecida por nosotros, Señor. Que a ti sea la gloria en todo lo que hacemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje que hemos leído
Comienza en el verso 12, aunque viene desarrollándose desde el capítulo 3 en el verso 7. Comienza en este verso 12 diciendo, porque, un término que nos da a entender que lo que sigue explica todo lo que se ha dicho. El autor ha dicho que la desobediencia del pueblo a la voz de Dios causó el endurecimiento de sus corazones y la imposibilidad de entrar en el reposo del Señor. En otras palabras, el autor parece estar respondiendo a la pregunta que surge de manera natural. ¿Por qué debemos obedecer la voz de Dios? ¿Por qué debemos obedecer la voz de Dios representada en las Escrituras? El autor de Hebreos le está respondiendo a estas personas y a todos nosotros que debemos obedecer las Escrituras porque en ella hay vida y poder para discernir y transformar nuestro corazón y guardar nuestros corazones. Porque en ella hay vida y poder para discernir y transformar nuestro corazón y guardar nuestros corazones. Por tal motivo, hermano, es que esta palabra es nuestra convicción. Por tal motivo es que es importante para nosotros, primordial, esencial, es transversal la palabra del Señor en la vida. Y permítame invitarlo a observar dos razones expuestas en este texto por las cuales dentro de nuestras convicciones se halla la palabra del Señor. Se halla como aquella que debe ser escuchada, obedecida y atesorada. La primera de ellas es el verso 12, porque por lo que ella es, la palabra del Señor debe ser obedecida por lo que ella es. Y en el verso 13 podemos dilucidar que la palabra del Señor debe ser obedecida por lo que ella nos muestra de Dios. Así que yo he titulado este sermón, Una palabra viva que transforma el corazón. Dice entonces el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra del Señor debe ser obedecida porque ella es el poder para transformar nuestros corazones y darnos una nueva vida. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, dice el autor. Aquí no se está refiriendo a la palabra de los grandes hombres de la historia, no se está refiriendo a los más sabios de su momento, no se está refiriendo a los más elocuentes discursos que cualquier motivador en todos los tiempos podría pronunciar. No se está refiriendo a las más serias filosofías planteadas por grandes pensadores de la era antigua, no. El autor se refiere al aliento mismo que ha salido de la boca de Dios, a su palabra. La frase palabra de Dios aparece alrededor de 39 veces en el Nuevo Testamento y es usada casi exclusivamente para designar a la palabra de Dios escrita o hablada. En los versículos con los que se introduce la carta a los hebreos, los primeros versos, nosotros vemos expresado claramente esta idea. El autor de la carta está diciendo que el Señor en todo tiempo ha hablado. Si usted va ahí a Hebreos 1, verso 1 y 2, usted va a encontrarse con que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien ha hecho el universo. Al referirse entonces a la palabra de Dios, se refiere mucho más que al libro literalmente. Se refiere mucho más que a las páginas impresas, encuadernadas, de forma preciosa presentadas, que son una gracia divina del Señor para nosotros.
Pero se refiere mucho más que a eso. Se refiere a la expresión pura de la mente y el corazón de Dios. Se refiere y nos referimos nosotros como al pensamiento de Dios que llena este mundo, que ha llenado este mundo. Su palabra es así. Y debemos afirmar, teniendo en cuenta esto, que la Biblia entonces es esa inspirada transcripción de la mente y el corazón de nuestro Dios. Es más que un libro religioso de la antigüedad, es más que un libro que habla simple y llanamente, es un libro que habla a gente de toda lengua, raza y nación en todo tiempo, en casi todas las lenguas. La Biblia como palabra de Dios, entonces, al ser este tesoro tan grande, exige una respuesta de parte de nosotros. Ya que Dios no acepta ni la indiferencia ni la desobediencia, entonces la palabra de Dios debe ser obedecida. La palabra de Dios es inseparable al Dios de la palabra y ninguno de nosotros desea o anhela desobedecer al Dios de la palabra. Uno de los problemas que está tratando el autor en esta porción de la carta a los Hebreos y que está relacionado directamente con el problema del pueblo de Israel, es decir, un problema que es un patrón realmente en la vida de todos los hombres. Un patrón generalizado de comportamiento es que los creyentes escuchan la voz de Dios y no la obedecen. El pecado de los hombres se centra principalmente en ser indiferentes a los mandatos del Señor. Ese es un problema común en todos los tiempos. Y ese problema viene para mostrarnos dos cosas. Por un lado, definitivamente una persona que escucha la voz de Dios y no la obedece, no ha sido regenerada por la obra del Espíritu Santo. Pero por otro lado, y tal vez el que nos compete más a nosotros y el que puede ser más grosero delante de Dios, es la falta de amor y atesoramiento de la palabra del Señor y su voluntad representada en ella. Afirmamos entonces cosas importantes a través de leer este texto. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces ignoramos la voz de Dios y desobedecemos sus mandatos? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que ella es la voluntad de Dios, la vemos con indiferencia? Esta actitud, hermanos, debe llevar a cuestionarnos si es que verdaderamente estamos experimentando esa regeneración, pero también debe llevarnos a ver la necesidad inminente que todos los hombres tenemos de Cristo, quien es revelado a través de la palabra del Señor. El problema de los hombres es que continúa siendo el mismo desde ese entonces. Desde el Edén, ese lugar maravilloso descrito en la Escritura, donde el Señor puso a Adán, y hasta nuestros días los hombres escuchan la voz de Dios y se resisten a obedecerla. La palabra del Señor afirma algunas cosas de sí misma antes de que entremos a ver lo que este texto como tal nos muestra de lo que ella es. Y tal vez es para todos ustedes un texto y una verdad que hemos escuchado. Pero déjenme recordarla, porque esa pregunta de cuántas veces escuchamos la voz de Dios y la desobedecemos debe seguir rondando en nuestras mentes y en nuestros corazones todos los días. Así que la palabra del Señor afirma de sí misma que tiene una autoridad divina, ¿verdad? Todos somos conscientes que la Escritura, en esa doble participación, nos enseña que por un lado, hombres de diferentes lenguas, en diferentes momentos, en diferentes naciones, escribieron una misma historia. Dios inspiró a estos hombres, y esta es esa doble participación que la Escritura habla de sí misma.
lo cual la hace aún más valiosa. Dios mismo inspiró a estos hombres para escribir lo que ellos veían, lo que recibían por el Espíritu Santo. Esto la hace poderosa en sí misma y la hace gloriosa. Ningún libro ha sido escrito de esa manera. Este es el único libro que ha sido escrito en esta forma. Pero ella dice también que, y debemos contemplar lo que ella es inspirada por Dios. El autor de la Escritura es el Señor. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en los versos, capítulo 2, capítulo 3, versos 16 al 17. La participación divina en la autoría de la palabra del Señor se manifiesta a través de la colaboración de hombres a lo largo de diferentes épocas y lugares, revelando una historia única, inspirada por Dios mismo. Este relato, hermano, es sobrenatural, hermoso, y por eso se constituye en una de nuestras convicciones primordiales. Pero permítame, hermano, también entrar a afirmar algunas de las verdades que el texto que acabamos de leer nos dice acerca de la palabra del Señor. Y antes, déjeme decirle, como lo manifestó en algún momento el reformador Martín Lutero, la Biblia es viva, me habla. Tiene pies, corre tras de mí. Tiene manos y me atrapa. Esa es la verdad de la Escritura. Podemos decir entonces que la palabra de Dios, la palabra que Dios pronuncia, tiene vida. Pero ¿qué clase de vida es la que tiene la palabra de Dios? Bueno, una vida incorruptible, una vida eterna, tal como lo es el Dios de la palabra. Dice el apóstol Pedro, pues ustedes no han nacido de nuevo de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es decir, ustedes han nacido mediante la palabra, esa que vive y permanece, dice el apóstol Pedro. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Hermanos, la vida que posee la palabra de Dios es de una naturaleza única y eterna como el Dios de la palabra. Esa naturaleza es incorruptible, es diferente a la vida terrenal que está sujeta a la decadencia y a la muerte. Así como la semilla incorruptible da origen a una nueva vida, la palabra de Dios, al ser recibida y creída, da origen a un nuevo nacimiento espiritual en aquellos que la acogen con fe. Todo lo terrenal es efímero y pasa, como la hierba que se seca y como la flor que cae. Pero la palabra del Señor permanece eternamente, hermanos. Esta palabra es poderosa y perdura más allá del tiempo y de las circunstancias. Esa es la palabra que nos ofrece esperanza. Esa misma es la que nos da salvación. Nos da salvación cuando la recibimos con fe. Ahora, la idea de que la palabra de Dios sea viva y eficaz, como es presentada en este texto, nos muestra dos aspectos fundamentales de ella. Por un lado, su vigencia. La palabra de Dios es permanente, eterna, nunca caduca, no pierde relevancia. Es un mensaje más allá del tiempo. Es un mensaje de parte de Dios, es el aliento de Dios mismo
que es pertinente para el hombre de hoy como lo fue para nuestros hermanos en el tiempo. Desde los tiempos de Israel en el desierto hasta el día de hoy, los hombres necesitamos escuchar la voz de Dios y no endurecer nuestros corazones, sino más bien obedecerla a ella. La palabra de Dios va más allá del tiempo, es un mensaje atemporal. Mientras que otros temas pueden caer en el olvido o pueden dejar de tener interés para las personas, la palabra de Dios permanece como un asunto vital, como algo con lo cual todos nosotros nos encontramos y debemos tratar en algún momento de nuestras vidas. Su oferta, lo que ella trae para nosotros, es algo que debemos considerar. Y permítame darle un ejemplo. Un ejemplo que tal vez estemos escuchando de manera constante por estos días. La justicia social. La justicia social es algo que puede fluctuar en popularidad y relevancia, ¿verdad? Unos años sí, otros años no. En ciertas épocas puede ser el centro de atención y un gran interés de nuestra sociedad. Mientras que en otras puede ser pasado por alto o considerado menos urgente. Pero por otro lado, hermanos, la palabra de Dios, como ella misma enseña, es un tema atemporal. En la enseñanza de la palabra de Dios encontramos a amar al prójimo y cuidar de los necesitados y los más vulnerables, ¿verdad? Y esto es algo que permanece como un tema constante. Es un tema esencial independientemente de las tendencias sociales o de la cultura del momento. La responsabilidad moral de amar y servir a los demás es algo que todos enfrentamos y debemos considerar en todo tiempo, independientemente de la época en la que vivamos. Así es la Escritura, más allá del tiempo, más allá de las circunstancias. Pero por otro lado, al mencionar y al decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, también estamos hablando que esta palabra es activa y poderosa por sí misma. Hermanos, la palabra del Señor, guiada por el Espíritu, tiene la capacidad en sí misma de quebrantar, de corregir, de iluminar, de consolar y de transformar. Es una herramienta dinámica para el creyente. Es una herramienta que permanece inmutable, no cambia, es de la misma manera efectiva hoy como lo fue ayer, pero infunde vida y tiene un poder espiritual en aquellos que la recibimos con fe. La Escritura en esencia es tanto eterna como vivificante. La palabra de Dios no solo es una fuerza activa y poderosa que transforma nuestras vidas, sino que también es el medio principal a través del cual el Espíritu Santo se vale para realizar esa obra vivificadora en nosotros. Esa nueva vida que tenemos viene gracias a esa palabra. El Señor, por quien hemos escuchado ahora la palabra viva de Dios, nos dice, Él nos dice de sí mismo que esa palabra da vida eterna en el Espíritu de Dios. Dice que ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho, dice el Señor, vienen del Espíritu, de ese Espíritu que da vida. La palabra entonces cumple poderosa y fielmente los propósitos de Dios. La palabra de Dios no siempre se ajusta a nuestras preferencias o expectativas, pero siempre cumple los propósitos divinos. La palabra del Señor diagnostica con precisión nuestra condición. Ella expone fielmente nuestras fallas morales. Para aquellos que creemos en ella, trae salvación, esperanza y la sanidad a nuestros corazones. Nos libra del mayor mal humano, nuestro propio engaño. Para quienes la rechazan, hermanos, la palabra del Señor trae juicio y condenación.
Así que ya sea que sea recibida o ignorada, su poder es constante. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. En un escenario obra para salvación y en otro para juicio y condenación. Pero en ambos casos revela la justicia y la grandeza del plan divino. Hermano, eso no se nos debe olvidar. Sea cual sea el escenario, la palabra de Dios es poderosa porque nos muestra el plan de Dios para con nosotros. Ahora bien, el autor de la carta a los hebreos utiliza una comparación maravillosa, una que podemos encontrar a lo largo de todas las Escrituras. Él la compara con una espada de dos filos. Y el apóstol Pablo también ha hecho referencia a la Escritura de esa manera, diciendo que cuando en Efesios 6, verso 17, él mismo dice que la salvación es como ese casco, como que nos protege, pero que la espada de Dios es la que defiende nuestra fe. Es la espada del Espíritu. Y también lo ha dicho Juan en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis, cuando nos recuerda cuando regresará gloriosamente nuestro Salvador. Y dice que Él, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Usted puede leer estas cosas en la Escritura porque ella misma lo dice describiéndose a sí misma de alguna manera. Así que esta espada de dos filos es penetrante como ningún otro instrumento hecho por los hombres. Ningún hombre puede juzgar de tal manera como lo hace la palabra de Dios. Dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, a la división de las coyunturas y los tuétanos. Dice que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones, las motivaciones del corazón. No hay, ni habrá ningún libro de psicología, de autoayuda, ni de ninguna índole que revele tan profundamente y tan acertadamente lo que el ser humano es como lo hace la Escritura. Posiblemente esta sea una de las razones por las que la Escritura es tan rechazada, porque sabe que ella no dice de nosotros lo que muchos esperábamos que dijera. Oh, no, tú eres el campeón, eres la estrella de esta historia. No, mi hermano, la palabra del Señor dice, tú eres un pecador, has fallado, pero tienes en Cristo un Salvador. Confía en Él, obedece su palabra, es poderosa para darte vida. Este pasaje revela las luchas internas de incredulidad y miedo y cobardía que impulsaron a muchos de los destinatarios de la carta a considerar volver al judaísmo. Pero hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del corazón humano, sacando a la luz las razones detrás de esos deseos. Como muchos de nosotros hemos en diferentes circunstancias pensado en abandonar la fe y entregarnos a este mundo por nuestra debilidad, por nuestra cobardía, por nuestros temores. Pero ella discierne nuestros pensamientos, no solo para discernirlos, sino para darnos una esperanza verdadera, para ofrecernos un camino más valioso, difícil de caminar, pero seguro, porque la meta es el Señor, porque la meta será en el cielo cuando Él diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Las referencias que este texto hace al alma, al espíritu, a las coyunturas, a las articulaciones y los tuétanos no describen simplemente la anatomía humana, sino que señalan la profunda penetración de la palabra de Dios en los pensamientos y las intenciones del corazón. Reconozcamos, hermanos, entonces, que la palabra de Dios alcanza las profundidades de nuestras aspiraciones, de nuestros temores, de nuestros deseos ocultos, de nuestros pensamientos secretos, incluso de esas pasiones escondidas que usted cree que nadie conoce. Perseveremos en atender su mensaje, escuchemos al Señor, no endurezcamos nuestros corazones, permitamos que transforme nuestras vidas.
Hermanos, nos es necesario escuchar y creer la voz de Dios. Ella nos invita a escucharla. Ella nos invita a obedecerla. Es necesario que nos sumerjamos y nos deleitemos en ella. Es un manantial inagotable. Es una fuente que no termina jamás. Corre por dentro nuestro. Sacia nuestras mentes, nuestros corazones. Es mucho más de lo que nosotros hemos imaginado y pensado. Hay mucho más en ella. Sumerjámonos, deleitémonos en ella. Este es el medio maravilloso que el Señor ha dado para que los hombres encuentren salvación. Pero por otro lado, es el medio eficaz y poderoso que el Señor ha dado para edificar nuestra fe, para fortalecer nuestro hombre interior, para que podamos vivir genuinamente esa relación con Él. No hay un manantial más profundo. No hay nada que sacie más el alma del hombre que la poderosa palabra de Dios. Pero, aunque todo esto es hermoso, aún hay más del Señor en su palabra. Y otra de las razones por la cual para nosotros es una profunda convicción fundamental, primordial en la iglesia es por lo que ella nos muestra de Dios. Dice el verso 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor debe ser obedecida porque por medio de ella sabemos quién es Dios, nos muestra además que Dios conoce todas las cosas y que Él las juzgará con justo juicio. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Alguno de ustedes tiene la certeza de dónde estará o qué estará haciendo dentro de 10 años? Tal vez, posiblemente, algunos de sus sueños se hayan realizado. Posiblemente, incluso, ya no estemos en este lugar. Algunos de nosotros posiblemente ya no estemos en este mundo. Y a pesar de que todos hacemos planes con esperanza y con la esperanza de haberlos cumplido, la realidad es incierta. Nos queda solo esperar y ver qué depara ese futuro, ¿verdad? Esa es nuestra condición. Pero ante la dificultad de prever qué nos depara el mañana, consideremos entonces esta pregunta. ¿Existe alguien que posea verdaderamente tal conocimiento? Hermanos, hay gran gozo en nuestros corazones cuando leemos y escuchamos la palabra del Señor y ella nos revela y nos responde claramente: Dios conoce todas las cosas. Dios conoce con lujo de detalles todas las cosas. Él escudriña nuestros corazones y como ninguno, ni ángeles ni demonios, conoce aún los pensamientos del corazón de los hombres. Qué gran esperanza hay al escuchar que con certeza sabemos que Dios conoce todas las cosas. Y no es que el autor haya cambiado de tema. No. Él pasó, por un lado, del sentido de ver la palabra de Dios y ahora está viendo el Dios de la palabra. Ese es el sentido que está utilizando el autor. Está hablando de este mismo tema, pero en el sentido ya no de lo que nos beneficia a nosotros, de la palabra de Dios, sino el Dios de esa palabra que nos beneficia a nosotros. Podemos pues afirmar entonces que el estudio, la comprensión, la predicación, la enseñanza de la palabra es una de nuestras más profundas convicciones porque ella nos da a conocer al Dios verdadero, su carácter y nos lleva a amarlo de una manera consistente, consciente y que perdura en el tiempo. La Escritura misma, al proporcionarnos esa revelación de quién es Dios, alimenta nuestro corazón y nuestra fe para amar al Señor cada vez más. Y es que la Escritura, hermanos,
La palabra inspirada del Señor, la revelación del Señor, nos dice que Cristo mismo juzgará a los hombres por medio de la palabra de verdad. Es ella la que nos afirma que Cristo mismo será quien juzgue a los hombres al final de los tiempos, lo cual es un gran temor para aquellos que no creen, pero es una gran esperanza para nosotros, porque será el Señor, el que conoce nuestros corazones, quien juzgue con justo juicio. Estamos seguros entonces, hermanos, hay gran alegría. Aquel que conoce los más profundos pensamientos, las motivaciones ocultas, es aquel que en esa doble naturaleza, totalmente Dios, pero también totalmente hombre, sin pecado, puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo deberíamos entonces relacionarnos con el Dios que conoce todas las cosas? ¿Cómo al saber y al entender esta verdad deberíamos nosotros relacionarnos y ver a Dios? Bueno, este texto nos presenta una verdad profunda y poderosa sobre la naturaleza de Dios. No hay cosa oculta, no hay cosa que esté lejos de su vista, sino más bien que todas las cosas están desnudas, claras, diáfanas, expuestas a los ojos de aquel a quien nosotros rendiremos cuentas. Esta declaración del autor de la carta a los Hebreos nos confronta con la realidad de que Dios conoce todas las cosas. Usted puede engañar a los hombres, usted se puede engañar a usted mismo, pero usted no puede engañar a Dios. Nadie puede engañarlo. Y en vista de esta verdad, hermanos, deberíamos relacionarnos con Dios con una profunda reverencia, con un temor santo. Reconocer que Dios conoce todo implica que Él es soberano y está por encima de todas las cosas. No hay nada que podamos esconder de Él. Ninguna acción pasa desapercibida ante sus ojos. Esto debe llevarnos a vivir con una conciencia constante de su presencia en nuestras vidas y de su conocimiento de nuestras vidas. Esto a su vez debe influir en nuestras decisiones y en nuestras acciones diarias. Esta es la manera en la que la Escritura debe influenciar nuestras vidas. Apenas usted salga de la iglesia, apenas termine el sermón, así es que debe verse la Escritura. El Señor todo lo va a ver, el Señor todo lo está viendo, el Señor todo lo ha de juzgar. ¿Cómo debo hacer yo? Todo lo que se haga, todo lo que hagan, dice la Escritura, háganlo para la gloria de Dios. Y es que además de entender el completo conocimiento de Dios y cómo esto nos lleva a confiar en su sabiduría, saber que Dios conoce todas las cosas significa que Él conoce también nuestras más profundas necesidades, nuestras luchas más difíciles, conoce nuestros anhelos más sinceros. Podemos confiar en Él, Él nos guiará, Él nos sostendrá. En cada paso que damos, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios, Él nos guía. Su palabra así nos lo muestra. Él conoce todas las cosas, todas están expuestas, todas están desnudas ante Él. Su omnisciencia es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él conoce todas tus necesidades. Si hay alguien que sepa por lo que estás pasando, por la lucha que estás librando, por tus temores y tus dudas, es el Señor. Y la provisión de Dios para librarnos en nuestra vida diaria está en su palabra. Es su palabra. Hermanos, reconocer la omnisciencia de Dios nos lleva a vivir vidas transparentes, sinceras, delante de Él. Nos lleva a vivir en santidad, esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. No hay necesidad de ocultar nuestras fallas o de intentar engañarlo, porque Él ya conoce todo sobre nosotros. En lugar de eso, hay un gran tesoro.
Al saber que Dios conoce todas nuestras luchas y nuestras debilidades, podemos acercarnos a Él con humildad. Podemos ir a Él con confianza, sabiendo que Él nos ama. Sabiendo que en Él encontraremos el don del arrepentimiento necesario para el perdón de nuestros pecados. Sabiendo que Él restaura nuestros corazones por medio de su palabra. La verdad de que Dios conoce todas las cosas debe animarnos a relacionarnos con Él con reverencia, con confianza, con sinceridad, con amor, con intimidad. Él lo sabe todo. Incluso antes de que nosotros expongamos nuestras necesidades, Él ya las conoce. Él está guardando, hermanos, porque nuestros corazones se abran con sinceridad para proveer por medio de su palabra lo necesario para que podamos vivir para su gloria. Reconocer su omnisciencia nos ayuda a vivir vidas que reflejan su carácter y nos acercan más a su amor y a sus propósitos para nuestras vidas. Este texto de Hebreos 4:13 nos revela una verdad profunda y reconfortante. Todos compareceremos ante Jesús, ante quien nada está oculto. Todos compareceremos ante Él. No hay nada que a Él le vaya a pasar, nada se le ha pasado. Él todo lo conoce. ¿Usted sufre porque alguien no lo entiende? Tranquilo. El Señor conoce todas las cosas. Y juzga con justo juicio. Tenemos confianza y esperanza porque Jesús es quien conoce todo de nosotros. Él juzga con justicia. No la justicia de los hombres, porque la justicia de los hombres no conoce la verdad. Pero el Señor sí conoce la verdad. Él sabe de su motivación cuando viene a la iglesia. Él conoce de su motivación cuando usted le busca en la mañana. ¡Qué gran esperanza! Porque cuando le buscamos con esa necesidad, como el siervo que brama por las aguas, así, Señor, deseo tu palabra. Hermanos, el Señor conoce esas intenciones, esas motivaciones de nuestro corazón. Él no tendrá por inocente al culpable. De eso usted puede estar seguro. Encontramos consuelo entonces en su carácter justo y amoroso. A diferencia de los juicios humanos, que pueden ser imperfectos y parciales, los juicios del Señor son perfectos, equitativos. Él conoce cada detalle de nuestras vidas, nuestras motivaciones, nuestras luchas. Por tanto, podemos confiar plenamente en Él. Él es un Dios que no se agota en misericordia ni en favor. Su gracia permanece para siempre y se renueva cada mañana. Gloria al Señor, porque podemos presentarle nuestros corazones abiertamente, confiando en su gracia y en su perdón. Él experimentó nuestras luchas en esa condición sin pecado. Y al experimentar de nuestra debilidad, en parte, se compadece de nosotros. Él se puede compadecer de nosotros. En lugar de temer a su juicio, podemos buscar su perdón, hermanos. Debemos buscarlo. En lugar de ese temor infundado, debemos buscarle porque su restauración es segura. Podemos confiar en Él. Sabemos que Él nos ama por su palabra. Sabemos que Él desea nuestro bienestar, porque sus planes no son como los planes que hacen los hombres. Sus planes son de bien, para que nosotros podamos amarle cada vez más. Podemos acercarnos a Él por su palabra, porque sabemos que esto es eterno. Porque todo pasará, todo ha de pasar, pero mi palabra no ha de pasar, dice el Señor. Así que, ¿por qué entonces debemos pensar como lo hacemos en la iglesia, que la palabra de Dios debe ser un principio fundamental? Déjeme decirle, hermanos, que
Por las más obvias razones, la palabra de Dios es un principio fundamental, porque solo ella tiene el poder de transformar las vidas de los hombres. Usted y yo somos el producto de ella, obrando poderosamente en nuestras mentes y nuestros corazones, porque ella combate nuestros pensamientos y nuestras motivaciones y las lleva a la santidad, porque ella ha purificado nuestra mente y enderezado nuestros deseos. Ella es un manantial que sacia el alma, que llena la mente y limpia el espíritu del hombre para la gloria de Dios. Pero esta no es la única razón. Piensa en su salvación, en esta salvación tan grande, la cual no se trata solo de ir al cielo como el final de la carrera. Nuestra salvación, hermanos, es más que eso. Dice el Señor en el relato que hace el apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 5, verso 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, nuestros afectos estaban torcidos y corruptos. Amábamos más a este mundo y sus mentiras. Éramos hijos de Satanás. Estábamos esclavizados al pecado en el cual nos deleitábamos, como el puerco cuando se revuelca en el lodo. Pero la palabra nos presentó a un Dios de amor, bondad y misericordia. Uno más poderoso que todos los falsos dioses de este mundo. El único que podía abrir nuestros ojos muertos espiritualmente y darnos una vida segura. Y le vimos y le conocimos en Cristo Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y esto lo sabemos por su palabra. Y entonces nuestros afectos cambiaron. Y nuestro amor nació de un corazón purificado. Ella nos mostró la gloria de la verdad. Ella nos da a conocer cada vez y más profundamente a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a Dios nuestro Padre y por supuesto a toda su familia. Iglesia, no hay otro fundamento más poderoso que este afecto que proviene de conocer y enamorarse cada día más del Señor por su palabra. Solo ella tiene ese efecto. Solo ella tiene ese efecto. La palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa, porque Dios nos salvó en Cristo Jesús como un Dios vivo y poderoso. Tal es su poder que Él constituyó a su propio Hijo como ese gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Dice el texto que sigue en el verso 14 de Hebreos 4, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Él mismo constituyó a Cristo el gran sumo sacerdote, uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que conoce nuestras tentaciones, pero sin pecado. Acerquémonos por medio de la palabra con toda confianza a este gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre en el trono de la gracia. Acerquémonos para que en su palabra, nuestra fe, hallemos gracia y oportuno socorro. ¿Es este el efecto de la palabra en nosotros? ¿Es esto lo que está logrando la palabra en nosotros, hermano? Este es el resultado de ella poderosamente actuando en nosotros, renovando nuestros corazones y llevándonos a vivir con tal convicción que ahora transitamos por este mundo hostil y difícil, llevándonos a vivir con la seguridad de no pertenecer a Él y con la esperanza de los bienes eternos en el reino de Dios y no con una esperanza corrupta de los bienes de este mundo. La palabra de Dios es la convicción fundamental, porque es el aliento mismo de Dios, porque es el aliento del Dios soberano, porque es el poder del Rey que vendrá. Ella es la voz que salió por toda la tierra para transformar y ordenar el caos. Ella es la que da vida y una vida en abundancia. Amamos su palabra porque amamos al Dios de la palabra. Y permítame darle 3 aplicaciones para nuestra vida práctica. La primera, hermano, permítame animarlo al recordar por qué la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida de iglesia.
La palabra de Dios es un poderoso recordatorio de que no estamos solos en este mundo. Aunque enfrentamos desafíos y dificultades, podemos confiar en que Dios conoce cada detalle de nuestras vidas y está siempre presente para ayudarnos. Todas las cosas vienen a bien para los que creen y confían en el Señor. Su palabra nos infunde esperanza, fortaleza para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Así que cuando te sientas desanimado, hermano, cuando estés pasando por ese valle de dificultad, recuerda, el Señor está contigo. Él conoce todas las cosas. Él sabe por lo que pasamos. Él discierne nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Él conoce nuestros corazones. Él está contigo y su palabra es el faro de luz que alumbra en medio de la oscuridad. Pero también déjeme darle una aplicación para exhortarlo. La palabra de Dios nos llama a obedecer sus mandamientos y a vivir conforme a su voluntad. Como creyentes, debemos tomar en serio el mandato de obedecer la Escritura. Como creyentes debemos tomar en serio el estudio y la aplicación de las Escrituras en nuestras vidas. No podemos ser simplemente oidores de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra. No podemos tomar ese estudio y aplicación de las Escrituras de forma vana en nuestras vidas. No podemos simplemente escucharla y luego olvidarla, sino que debemos ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Esto, hermano, implica vivir con integridad, amar y obedecer a Dios en todo momento. Así que también debemos ser exhortados y animados a comprometernos a obedecer la palabra de Dios y a dejar que transforme nuestras vidas diariamente. Porque cuando es el día, como lo recordábamos ahora, hoy es el día. La palabra de Dios es el aliento mismo de Dios, es la expresión de su carácter, de su mente y de su corazón. Qué grandioso es que nosotros tenemos un Dios que está cerca de nosotros. Su palabra es es una de las formas en las que Dios está cerca de nosotros. Pero también si usted ha venido por primera vez a escuchar el Evangelio, déjeme recordarle que tenemos ese gran sumo sacerdote en Cristo Jesús, uno que no tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo, tomó la forma de un siervo y en la debilidad de los hombres fue humillado de la manera más cruenta y cruel, pero con un propósito, el propósito de morir en esa cruz y resucitar para ser exaltado en gloria, porque Él es el sumo sacerdote de nuestras necesidades, porque Él es el Cristo, Jesús, en quien está puesta nuestra fe y nuestra esperanza, en donde hallamos salvación, consuelo y ánimo. Si usted escucha hoy por primera vez a hablar acerca de Jesús como su Salvador, entonces esta es una invitación a encontrar esa esperanza de la salvación en su palabra, porque ella es la que da testimonio de Él. A través de las Escrituras podemos conocer el amor incondicional de Dios y su deseo de que todos aquellos que han sido preparados y predestinados para salvación, al escuchar el Evangelio de Jesús, sus corazones atiendan positivamente y en obediencia y hallen salvación. Considere su palabra, ella es verdad. Abra las puertas de su corazón. Reconozca sus pecados, confíe en el Señor. Jesús está esperando a aquellos que Él mismo ha preparado. Él está con los brazos abiertos, esperando para recibirle, para transformarle por medio de su palabra en el Espíritu Santo. Hermanos, que toda la gloria sea dada al Dios vivo y poderoso, cuya palabra transforma corazones y revela su amor eterno hacia nosotros. Permítame orar, hermano, para darle gloria a Dios. Señor,
Cuánta gloria hay en tu palabra, Señor. Cuán pequeños son nuestros pensamientos, Señor, al acercarnos a la grandeza de tu palabra, Dios mío. Como el salmista lo describía, es miel para en nuestros paladares, Señor. Cuánto gozo hay, Señor, al encontrar en tu palabra toda la revelación de quién eres tú, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra. A vivir, Señor, para ti, a vivir para tu gloria, Señor. Muéstranos, Señor, todos los días que necesitamos de ella, Señor, como iglesia, como personas individuales, Señor, en nuestras familias, Señor, en los momentos de dificultad, como en los momentos, Señor, en donde hay gran gozo, Señor. Recuérdanos que tu palabra es el centro de nuestras vidas, porque ella nos habla de ti, Señor. Oh, Dios mío, que no nos separemos nunca de ella. Que no pongamos nuestros ojos en las filosofías de este mundo, en las palabras de los hombres, sino más bien, Señor, que nuestros corazones solo hallen deleite en escucharla, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ella, fieles al enseñarla, pero también fieles a obedecerla, Señor. Que no seamos seducidos por el engaño de nuestras propias razones, Señor, sino que más bien al tener claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que es tu palabra, Señor, y que eres tú quien juzga todas las cosas, en quien encontramos ese deleite para nuestras vidas. Yo te pido porque podamos atesorarla, obedecerla, escucharla, Señor, todos los días, con gran amor, con gran afecto para nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios mío, porque es tu palabra la que nos mantiene arraigados, Señor. Porque así como el siervo, Señor, que clama, así clamamos nosotros hoy por tu palabra, Señor. Para que ella revele, Señor, la grandeza del Dios en el que hemos confiado. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pongamos